En aquella tumba cerrada está la sabiduría, por la maldita oligarquía fue esa memoria enterrada. Como Chircales lo filmé en un barrio suburbano en Bogotá, y eran campesinos que emigraron y se refugiaron en esas zonas de Chircales, que era gente muy sana, muy buena. Yo dejaba una cámara allá y volvía a los 15 días y ahí estaba. Gente sana, lo que no hay ahora, porque la gente se ha vuelto muy... La guerra la ha vuelto... Le ha cambiado la personalidad de la gente, desconfiada, violenta. La gente no era así. Entonces podíamos quedarnos allá. Teníamos una cámara Oles con rollitos de 2 minutos y medio, de 100 pies, con cuerda, porque no había luz. La cámara Oles, que fue la cámara de combate de todo el cine latinoamericano, la Oles, que aguantaba todo. Y lo que sentía uno era admiración, mujer, ver niñitos de 3, 4 añitos con un ladrillo en la espaldita, y el ladrillo era húmedo, porque todavía no había ido al horno a cocinarse y pesaba mucho, porque estaba mojado y estaba frío. Y un niñito con un ladrillo así caminando y por una rampa donde uno decía, donde este niño el piecito se le salga, Jesús. Estábamos siempre en estado de sitio, y el radio que dice estamos en estado de sitio, no pueden haber reuniones ni religiosas, ¿no es cierto? Entonces era como... Yo había visto las Urdes de Buñuel y a mí me inspiró mucho las Urdes, mucho. Toda la contradicción que había, la dialéctica, era como ese dualismo que hay en Buñuel en las Urdes. Las contradicciones, esa dialéctica que había en Buñuel, eso sí lo usé mucho. Cuando un día dice, la niña va a hacer la primera comunión. Ay, y ahí empezó esa historia tan bella, de cómo compran el vestido, de cómo ahorran, de cómo cargan carbón y la niña trabajando y soñando, porque en esa vida que Jorge decía es una vida horizontal. Todos los días sacan barro, todos los días cargan ladrillo, y era así una vida tan... Y de pronto para ellos un vestido blanco era un sueño. Un día en que no cogían ladrillo podían tener una fiesta. Y ahí estaba, muy linda, y ahí estaba el lenguaje del hambre. Mira, el hambre es una constante impresionante. Cuando yo conocí a Jorge, Jorge tenía un origen muy humilde. Jorge era hijo de una sirvienta que llaman. Y él se crió en el amparo de niños. Él nunca tenía tercero de primaria. Jorge era albañil. Entonces mi mamá, que era una señora que su merced conoció, usted anda con un don nadie, con un don nadie. Porque la que le enseñó a Jorge a cargar una cámara fui yo. Jorge no sabía. Yo le dije, mire Jorge, la bola se abre así, se pone aquí el rollito, se enrolla así. Yo le enseñé. Jorge no sabía. Y cuando empezó a fotografiar, yo decía, pero mira qué talento tiene, mira los encuadres que hace. Tenía una sensibilidad muy especial. Yo estoy blindada con tanta barbaridad. Pero te cuento lo de Fernando y la desaparecida, que nos quedamos ahí. Pues se lo llevaron los paramilitares aquella noche y no apareció más. Y no volvió. Y al otro día, yo preguntando, ¿pero qué pasó con Fernando? Y pues me llamó, felizmente él tenía una amiga en Necoclí, otro pueblito, que estaba casada con un médico cordobés que atendía a los paramilitares. Y él llegó y la llamó, felizmente la llamó. Y los paracos le dijeron, ¿usted conoce a alguien? Dijo él, sí. Pues si lo conoce, que vengan y que digan quién es usted. El territorio es de los paramilitares, de la guerrilla, del narcotráfico, de la delincuencia común. Yo llego a Turbo, yo me iba, cuando hacía cine con Jorge, al Cauca, y me quedaba un mes, mes y medio, viviendo con las comunidades. Allá la guerrilla venía y saqueaba la caja agraria por ahí, no más. Pero no era como esa hora tan terrorista. Es que no era terrorista, eran los muchachos. Ahí salimos corriendo y el otro día a las 5 de la mañana cogimos apartado a coger un avión para Medellín. Ahí están las no imágenes. Yo quería filmar con la familia de Marta, quería hablar con los hijos, quería quedarme a fondo. No se pudo. Mira, yo no puedo arriesgar la vida de Fernando.
Ni la tuya tampoco. Decirle a la mamá de Fernando, mire, le mataron su hijo, o se lo desaparecieron. Por Dios. Ella es muy amiga mía, la señora Marta. Ella siempre le decía, usted anda con esa guerrillera. ¿Cómo se le ocurre, Fernando? Usted con esa guerrillera que es Marta. Luego nos bajamos por el río a ver esa comunidad, para escaparnos de allá. Y nos fuimos a la comunidad y nos quedamos como una semana con ellos. Como te digo, las películas se les dan a ellos y las ven internamente allá. Y se procuran no difundirlas mucho afuera. Por la guerrilla o yo no sé qué, tenía que matarlo. Y Simón se fue a Turbo y Marta vivía en Puente América, que ya no existe, quemaron todas las casas. Y resulta que Soraya se fue a otro pueblo a un encuentro de mujeres y el marido bajó a cuidar a los niños y cuando bajó el marido lo matan delante de los niños. Arturo Alape, un escritor de la violencia, que fue fundador de la guerrilla de las FARC, acaba de morir hace 3 años de una leucemia. Y él quería hacer una película de memoria de campesinos de la lucha de los años 30 y nos lleva a una población cerca de Bogotá, que era un reducto del Partido Comunista Colombiano, hacer una película de memoria, ahora que hablas de la memoria, de las luchas de los años 30, porque él vivía, porque era militante del partido, y conocía los cantos, conocía todo, y quería que lo reconstruyeran porque los viejos estaban muriendo. Uno, cuando está metido en el mundo de esta guerra, de esta violencia, lo afecta mucho, lo golpea muchísimo. Y uno tiene una memoria que constantemente lo está persiguiendo. Cuando me toca ver masacres, que me tocó ver masacres en Urabá, me tocó verlas, me tocó ver muertos, me tocó ver esa masacre del Nilo. Entonces, uno empieza como a tener... Yo tuve una época en que tenía pesadillas, muchas pesadillas, porque además estaban matando a mis amigos, porque ocurrió otra matanza que fue la Unión Patriótica, que fue en el 86. Yo tenía un cura que llegó a mi casa, que era Camilo, un cura guerrillero, no Camilo Torres, otro Camilo. Un cura guerrillero que quería una casa en Bogotá y yo dije que se venga a vivir conmigo. Y era comandante de la guerrilla. Y llegó a vivir, y mis hijos estaban chiquitos. Bueno, y el cura me veía todos los días haciendo películas y me dijo, oiga Marta, las FARC no han hecho una película, camina. Y me fui con el cura y con Alape, un escritor que había fundador de FARC y era un gran escritor, igual que Jorge, tan pobre como Jorge, con tercero de primaria, y era como un hermano de Jorge, que era un gran escritor de la violencia. Nos fuimos a hacer una película con Tiro Fijo, con Marulanda, 3 años. Allá viví con la guerrilla mucho tiempo. Entonces me enfrenté como documentalista a una masacre, a cuerpos rotos, a cuerpos destrozados, que yo no... Con Iván nos enfermamos de ver eso. ¿Cómo edito yo un rostro que lo han roto con hacha y son pedazos, o una mujer con el cuerpo lleno de huecos de las balas? Como que en todo ese peregrinar por personajes como Tiro Fijo, estuve con él, me iba a corregir pruebas con Alape de su biografía. Conocí a todos esos guerrilleros que fueron compañeros míos de la universidad. Alfonso Cano estudiaba antropología conmigo. Entonces viví y trabajé mucho el mundo de la mujer guerrillera.